Bien, entonces vamos a comenzar con la unidad 7, que es la estimación estadística, que ya ustedes, como les dije recién, ya vieron la primera parte que hace a propiedades de los estimadores, donde vieron las 4 propiedades: insesgabilidad, consistencia, eficiencia y suficiencia. Vimos error, riesgo y tamaño de la muestra. Ya la clase de ayer vieron con el profesor Matías el práctico correspondiente. Y hoy vamos a ver lo que hace estimación por intervalo. Repasando un poquito algunos conceptos que ya vimos anteriormente, y para que esto siempre lo recuerden que es muy importante, el tema de los parámetros. Dijimos que los parámetros son constantes, se calculan con datos poblacionales. Dentro de los parámetros nosotros tenemos la media poblacional, que la simbolizamos con mu, la varianza poblacional, que la simbolizamos con la letra griega sigma al cuadrado, la desviación típica poblacional, sigma, que como ustedes saben es la raíz de la varianza, y la proporción poblacional, que la simbolizamos con la P. De todos ellos vamos a hablar hoy de la estimación por intervalo referida a esos parámetros. Dentro de los métodos que hay para hacer inferencias sobre los parámetros poblacionales, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos en las primeras clases en qué consiste la inferencia estadística. Un conjunto de técnicas para, a partir de los datos de una muestra, hacer conclusiones referidas a la población. Dentro de esos métodos que tenemos para hacer inferencia estadística, tenemos la estimación, que es lo que vemos hoy, y la prueba de hipótesis, que es lo que vamos a ver en la unidad 8, que se conoce también como test de hipótesis o dosimacia de hipótesis, que la veremos posteriormente en la unidad 8. Dentro de la estimación estadística, nosotros tenemos que tener en cuenta dos conceptos, que son diferentes: estimación puntual y la estimación por intervalos, que es lo que veremos hoy. ¿En qué consiste la estimación puntual? Con base a datos de una muestra se calcula un solo número, un valor particular del estimador, para estimar el parámetro poblacional. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos al comienzo de estas unidades, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tomar datos muestrales y vamos a estimar el valor de un parámetro que ahora no lo conocemos? Entonces, en la estimación puntual, repitiendo, vamos a tener datos muestrales y calculamos un solo número, que es un valor particular del estimador, y eso sirve para estimar el parámetro poblacional. Ese número resultante de la estimación puntual se conoce como estimación puntual, y por ejemplo, si nosotros decimos realizar la estimación puntual de la media poblacional mu, la hacemos a través de X barra, que es la media muestral, y la calculamos con datos de la muestra. Eso ya también, creo que a esta altura lo tenemos claro, que por un lado tenemos los parámetros y por otro lado la muestra. Entonces, la estimación puntual X barra permite estimar la media poblacional mu, que es el parámetro. Eso es por un lado la estimación puntual. Por otro lado tenemos la estimación por intervalo. ¿En qué consiste la estimación por intervalo? Con base también a datos muestrales, las dos, tanto la estimación puntual como la estimación por intervalos, se realizan en función a datos de unas muestras. Entonces son datos muestrales. Pero en este caso, así como en el caso de la estimación puntual, nosotros dijimos, obtenemos un solo número, que es la estimación puntual, que por ejemplo para la media poblacional es X barra. Acá lo que vamos a obtener es un intervalo aleatorio, que va a estar compuesto por un límite inferior y un límite superior, donde se espera que contenga el parámetro. Lo que es importante destacar aquí es que el valor del parámetro no se conoce. Entonces, nosotros hacemos una estimación por intervalo, que consiste en determinar un intervalo aleatorio, como vemos ahí, compuesto por un límite inferior y un límite superior, que tiene una probabilidad conocida de contener al parámetro. Entonces, en definitiva, para repasar el concepto de estimación por intervalo, ¿en qué consiste la estimación por intervalos? Como dijimos recién, vamos a obtener un intervalo aleatorio constituido por un límite inferior y un límite superior, LI y LS en símbolos, que confiamos contiene el parámetro que queremos estimar. Y ese intervalo, ¿cómo es? Es aleatorio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un parámetro. En regla general, lo llamamos con la letra griega tita. Si hablamos de la media, un parámetro, por ejemplo, es mu. Un estimador
que se acuerdan que ya lo vimos en unidades anteriores, el estimador siempre tiene el sombrerito porque es estimado y se calcula con datos de la muestra. Y la distribución de ese estimador, por ejemplo, normal, puede distribuirse normal como no, después ya lo vamos a ver de acuerdo a los casos. ¿Qué continúa para hacer la estimación por intervalo? Vamos a fijar un nivel de confianza, que como nosotros vimos ya en clases pasadas, se simboliza con 1 menos alfa. Ese nivel de confianza que vamos a fijar, lo fija el investigador, está definido en términos de probabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos cuánto vale 1 menos alfa? 0,95, 0,99, 0,98. Ese es el nivel de confianza. Eso da origen a los coeficientes de confianza, que en símbolos se conocen como K sub 1 y K sub 2, que son valores de la variable. Y esos K sub 1 y K sub 2, que también ya los vamos a ver en el práctico, determinan los límites del intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Qué casos vamos a tener en la estimación por intervalo? Vamos a tener la estimación por intervalos para la media, o el intervalo de confianza para la media poblacional, el intervalo de confianza para la varianza poblacional y los intervalos de confianza para la igualdad de varianza, intervalo de confianza para la diferencia de media e intervalo de confianza para las proporciones. Como ven ustedes, nosotros tenemos todos esos casos que hacen a lo que es la estimación por intervalo. Esto lo quiero cortar ahí porque les voy a decir algo más. Y es que en el caso de la estimación por intervalo, de la media, la varianza y las proporciones, que son los tres primeros casos que vamos a ver, nosotros trabajamos con una muestra. En cambio, en los últimos dos casos, que son los intervalos de confianza para la diferencia de media y para la igualdad de varianzas, o también se conoce como intervalo de confianza para el cociente de varianza, nosotros trabajamos con dos poblaciones y dos muestras. Entonces, esos son los 5 casos que vamos a ver en la estimación por intervalo, los 3 primeros referidos a una muestra, los 2 últimos referidos a 2 muestras. En la estimación por intervalo lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay que ver el parámetro para el cual voy a hacer la estimación, sea la media, la varianza, la proporción, y de acuerdo a ello vamos a tener cómo se distribuye el estadístico para cada uno de los casos. Y eso también lo vamos a ver en el práctico, que les va a resultar más sencillo verlo en el práctico. Ahora vamos a ver la primera parte del teórico. Entonces, ¿para qué existe la estimación por intervalo? ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos error, riesgo y tamaño de la muestra dijimos, el error es la diferencia entre el valor del estimador y el verdadero valor del parámetro? ¿Se acuerdan que decimos que en valores absolutos la diferencia entre, si hablamos de la media, x barra menos mu, en términos generales, tita estimado menos tita, es igual al error. Es la diferencia entonces entre el valor del estimador y el verdadero valor del parámetro. En la práctica, cuando hacemos la estimación por intervalo, el verdadero valor del parámetro mu no se conoce. Entonces, se fija una probabilidad que es el nivel de confianza 1 menos alfa que dijimos recién. Y de acuerdo a ello, vamos a ver que los valores están más o menos tantas veces la desviación típica alrededor de la media. Fíjense ahí en el gráfico, nosotros si tenemos un gráfico como ese, que es una normal, en el medio tenemos mu, tenemos menos 3,92 y más 3,92, ¿se acuerdan que dijimos de la media hacia la derecha y hacia la izquierda? Fíjense que cuando habla de x barra 1 y x barra 2, la distribución se desplaza hacia la derecha, puede que se desplace aún más o puede que se desplace a la izquierda. Entonces, en la estimación por intervalo, los intervalos son aleatorios. O sea, que en definitiva, para obtener el intervalo de confianza, dijimos recién, se parte de una probabilidad 1 menos alfa, que es la simbología para el nivel de confianza,
y partimos de que ese nivel de confianza contenga al parámetro. Entonces decimos que 1 menos alfa es igual a la probabilidad de que el parámetro, en general θ, esté comprendido entre ese límite inferior y superior, que es lo que vamos a determinar en la clase próxima en los prácticos, pero es en lo que consiste la estimación por intervalo. Vamos a fijar el valor de esos límites inferior y superior. Para cumplir con la definición que dijimos al comienzo, voy a determinar un intervalo aleatorio que tiene una probabilidad conocida de 1 menos alfa de contener al parámetro. Esos límites de confianza, el límite inferior y superior, como lo vimos recién en el gráfico, son variables aleatorias. Por lo tanto, dependen de las observaciones muestrales y de ese nivel de confianza 1 menos alfa, que lo voy a fijar 0,95, 0,98 o 0,99, lo que uno quiera. Siempre se fija con una probabilidad alta el nivel de confianza. Entonces, volviendo a la definición de estimación por intervalo, dijimos, ¿en qué consiste la estimación por intervalo? Obtenemos un intervalo que es aleatorio, que tiene una probabilidad conocida de contener al parámetro, ya que esa probabilidad conocida, que es el nivel de confianza 1 menos alfa, yo lo conozco de antemano, el investigador lo conoce y lo fija en una determinada probabilidad. Teniendo en cuenta esto que venimos viendo de la definición de la estimación por intervalo, los elementos pueden ser. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en esa estimación por intervalo? Primero no vamos a ver los casos, sino en general. Entonces, ¿qué decimos? θ, que es el parámetro a estimar. Yo les decía al comienzo, lo primero que tengo que fijarme es cuál es el parámetro para el cual yo efectúo o quiero efectuar esa estimación por intervalo. Después tenemos las n observaciones muestrales, x1, x2, x3 hasta xn. Después tenemos la estimación puntual, de la que dimos al comienzo la definición. La estimación puntual, dijimos, es un valor particular del estimador, un punto estimado. Eso lo denotamos con K de θ estimado θ, que es lo que va a estimar al parámetro. Después tenemos un estadístico en función de esa probabilidad, que es θ estimado de x1, x2 e xn. Después tenemos el nivel de confianza del que ya venimos hablando, que lo simbolizamos con 1 menos alfa y decimos, ese nivel de confianza es la probabilidad de K1, K2 de K de θ estimado θ. ¿Qué es K1 y K2? Son los coeficientes de confianza. ¿De dónde se obtienen? De la tabla de la distribución. Ya vamos a ver cuando vayamos a los casos particulares, si nosotros estamos haciendo una estimación por intervalo de la media, de la varianza o lo que fuere, ese K1 y K2 obviamente van a variar de acuerdo al parámetro para el cual yo hago la estimación por intervalo. Ese valor depende del nivel 1 menos alfa, obviamente que siempre buscamos las probabilidades acumuladas, como venimos viendo hasta acá. Si yo fijo el nivel en 0,95, 1 menos alfa, voy a buscar para 0,975 para el caso de la normal. Y en función de ello queda determinado K1 y K2, que recién dijimos. K1 y K2 son los coeficientes de confianza y van a fijar los límites. Y por último, lo que hacemos es determinar el intervalo de confianza, que como dijimos al comienzo, es un intervalo aleatorio que está compuesto por un límite inferior y un límite superior. ¿Sí? Esos son los elementos que intervienen en la estimación por intervalo. Fijo un parámetro para el cual realizo, después fijo las n observaciones muestrales, una estimación puntual, si hablamos de la media, por ejemplo, x barra, un estadístico, el nivel de confianza. En función al nivel de confianza van a surgir los coeficientes de confianza que se van a obtener de la tabla respectiva, o si trabajáramos con el Excel, ya saben que los valores se obtienen del Excel. Y por último, determinamos ese intervalo aleatorio compuesto por el límite inferior y el límite superior. ¿Qué sucede cuando tenemos que realizar una estimación por intervalo y el estimador tiene distribución normal? En forma general dijimos, 1 menos alfa es igual a la probabilidad
de ese parámetro que está contenido entre dos límites, el límite inferior y el límite superior. Si partimos de que ese parámetro, como les dice el título, es una distribución normal, ese tita, ¿a qué va a ser igual a la variable menos su media dividido la desviación típica? Como dijimos que es normal, va a ser tita estimado menos tita sobre sigma de tita estimado. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites si el estimador tiene distribución normal? Vamos a tener un límite inferior que va a ser tita estimado menos el K, que es el valor que yo obtengo de la tabla, por sigma de tita estimado, que es la desviación típica del estimador. Y un límite superior que va a ser tita estimado, pero más el K2 por sigma de tita estimado. Entonces, reemplazándolo en la fórmula de la cual partimos, que es el nivel de confianza, decimos la probabilidad de tita estimado menos K1 por sigma de tita estimado es menor o igual a tita, que es el parámetro, menor o igual a tita estimado, que es el estimador, menos ese valor K2, que lo vamos a sacar de la tabla, por la desviación típica de tita estimado. Todo eso igualado al nivel de confianza, que es 1 menos alfa. Entonces, K dijimos que son los coeficientes de confianza y si esto se distribuye normal, entonces el límite inferior a que va a ser igual a tita estimado, como definimos al K como una Z, ponemos menos Z de 1 menos alfa sobre 2, ese valor se busca en la tabla, por la desviación típica de tita estimado. El límite superior, tita estimado, es menos Z, en definitiva queda tita estimado más Z por sigma de tita estimado. Eso en símbolos, pero no se preocupen porque esto después lo vamos a ver en los prácticos y van a ver que es sencillo. En el caso de la estimación por intervalo para la media poblacional, que es el primer caso del que hablábamos hoy, decimos, cuando la población es normal, o sea, dijimos ya en las clases anteriores, ¿cuándo se distribuye una población normal? Se distribuye normal cuando la media es mu y la desviación típica es sigma. También dijimos nosotros, por aplicación del teorema central del límite, si la muestra es grande, se supone que se distribuye normal. Entonces, el estadístico, K va a ser igual, K de X barra mu, va a ser igual a X barra menos mu sobre sigma de X barra. O sea, el estimador menos el parámetro sobre la desviación típica del estimador. O sea, X barra menos mu y sigma de X barra, ustedes lo vieron ya en clases anteriores, ¿se acuerdan cuando vimos en la unidad 6? Es igual a sigma sobre raíz de n, ¿sí? Sigma de X barra, que es la desviación típica de la media muestral, que lo vieron con el profesor Matías en los prácticos, es igual a sigma sobre raíz de n. Por eso, reemplazándolo en la fórmula, me va a quedar X barra menos mu sobre sigma dividido raíz de n. Cuando la varianza, ¿qué pasa cuando la varianza es desconocida? En ese caso hay que estimarla. Por lo tanto, va a ser varianza poblacional estimada. Fíjense que ahí tiene el sombrerito, que también ya lo han visto en los prácticos. ¿Cómo calculamos la varianza estimada? Es el sumatorio con i que va de 1 a n, de la variable menos la media, xi menos x barra al cuadrado, sobre n menos 1. En ese caso, el estadístico, ¿cómo va a ser? K de x barra mu, igual que en el otro caso, x barra menos mu, pero ahora en vez de ser, fíjense que arriba, cuando es conocido, acá ponemos sigma de x barra. En este caso, como la media es desconocida, dijimos acá, y hay que estimarla, en el denominador nos queda sigma estimado de x barra, o sea, sigma estimado sobre raíz de n. En este caso, la varianza es conocida, por lo tanto, lo obtenemos con datos poblacionales. En este caso, la varianza es estimada y por eso lleva el sombrerito de sigma estimado. En este caso segundo, que estimamos la varianza, no se trata de una normal, pero al aplicar el teorema central del límite, cuando el n es grande, suponemos que se distribuye normal.
Entonces, vamos a, dijimos, el primer caso que tenemos es la estimación por intervalo para la media poblacional mu. Entonces, para obtener los límites de confianza de la media poblacional, que la simbolizamos con la letra griega mu, hay tres situaciones. Primero, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. Segundo, varianza poblacional desconocida, muestra grande, que en ese caso habrá que estimarla como hablamos hace un ratito, y lleva el sombrerito. Y en el tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra pequeña. Por una convención, vamos a denominar que la muestra es pequeña cuando el n es menor o igual a 30. Cuando es mayor, decimos la muestra es grande. En este tercer caso, cuando la muestra es pequeña, se requiere que la población sea normal. La población debe ser normal en el tercer caso. Esos son los tres casos que nosotros podemos tener en la estimación por intervalo, entonces, para la media poblacional mu. Vamos al primer caso, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. Cuando lo veamos en los ejercicios, en estos casos, nosotros vamos a decir, bueno, tenemos tal dato, la media vale tanto, la varianza poblacional vale tanto, y en ese caso, cuando damos el valor de la varianza poblacional, o también podría ser el caso que le demos la desviación típica poblacional, y ustedes saben cómo obtenemos la varianza elevando al cuadrado la desviación típica. O sea, si nosotros tenemos el dato de la varianza poblacional o bien tenemos el dato de la desviación típica poblacional y le elevamos al cuadrado, decimos que la varianza poblacional es conocida. Muestra de cualquier tamaño, no nos importa si la muestra es grande, mayor a 30 o menor o igual a 30. Por eso dice este caso, el primer caso de la estimación por intervalo para la media, la varianza poblacional es conocida y la muestra puede ser de cualquier tamaño. ¿Qué estadístico vamos a utilizar en ese caso? Cuando la varianza poblacional es conocida y la muestra de cualquier tamaño, el estadístico se distribuye Z, que aquí va a ser igual a X barra menos mu, la media menos la media poblacional sobre sigma de X barra. O sea, el estimador menos el parámetro sobre sigma dividido raíz de n, porque dijimos sigma de X barra es igual a sigma sobre raíz de n. Por lo tanto, en el primer caso, varianza poblacional conocida, cualquiera sea el tamaño de muestra, ¿cómo vamos a calcular esos límites en la estimación por intervalo? El límite inferior va a ser X barra, que ya sabemos es la media muestral. Esa media muestral puede ser que el ejercicio a nosotros nos diga, la media muestral es tanto, entonces ustedes van a poner X barra igual a, supongamos, 30. O puede ser que nos dé los valores de la variable y tengamos que calcularla, que como vimos en unidades pasadas, ustedes ya saben cómo se calcula ese X barra, que es la media muestral. Ustedes van a tener, supongamos, los datos de X sub i, un conjunto de datos de X sub i, y le va a decir, tomada una muestra de tamaño, supongamos, 10, los valores de las variables son tales. Entonces, X barra, ¿cómo lo calculamos? Es el cociente entre la sumatoria de los X sub i sobre n. Igualmente, si tenemos valores que se repiten, trabajamos con frecuencias, decimos X barra es igual al cociente entre la sumatoria con i que va de 1 a n de X sub i por F sub i sobre n, que como es X barra, el n es chico, es el tamaño de la muestra. Menos, dijimos, primer caso, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño, el estadístico es una Z. Entonces, ese Z lo voy a sacar de la tabla o bien del Excel por sigma dividido raíz de n. Fíjense que ahí, como es varianza poblacional conocida, el sigma no tiene sombrerito porque es de la población. Entonces, vamos a tener el dato de la población, o bien para calcularlo, que ya saben cómo calculamos la desviación típica, la raíz cuadrada de los valores de la variable menos la media sobre n, al cuadrado, perdón, sobre n. Entonces así obtenemos la desviación típica. Sobre la raíz de n es la fórmula. El límite superior es igual
y va a quedar sumando, fíjense que arriba dice menos z de 1 menos alfa sobre 2, o sea, es el valor positivo de z. Abajo, fíjense en que dice límite superior igual a x barra menos z de alfa sobre 2, el valor negativo de z. O sea, en definitiva, el menos de la fórmula con el valor negativo de z, el límite superior nos va a quedar x barra más z por sigma dividido raíz de n. Esto tampoco se preocupen porque lo vamos a ver en el práctico. Esa sería la fórmula para calcular el límite inferior y el límite superior, que dijimos un intervalo aleatorio, que tiene una probabilidad conocida 1 menos alfa, que lo vamos a tener en los datos, de contener el parámetro que, como acá estamos en la estimación por intervalo para la media, el parámetro es mu. Y ese es el primer caso, como dijimos acá, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. En todos estos casos de los ejercicios de estimación por intervalo, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener un conjunto de datos que los van a sacar a un comienzo para ver. Y les va a decir, realice una estimación por intervalo. En el caso de la media les va a decir para el promedio o para la media de tal cosa. Entonces ustedes van a saber que en ese caso el parámetro para el cual yo voy a efectuar la estimación por intervalo es la media poblacional mu. El segundo caso, nosotros dijimos al comienzo, la estimación por intervalo de la media poblacional tenemos tres casos. El primer caso, al que acabamos de ver, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. Segundo caso, varianza poblacional, fíjense que acá la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? Muestra grande, o sea, que es una muestra grande, o sea, el n es mayor a 30. En este caso, nosotros no vamos a tener de dato la varianza poblacional, sino que la vamos a tener que estimar, como dijimos hace un ratito, con datos de la muestra. Entonces, repetimos, este es el segundo caso de estimación por intervalo, varianza poblacional desconocida, muestra grande. En este caso, la varianza hay que estimarla. Fíjense que la varianza es estimada, tiene el sombrerito, y ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos, el cociente de xy menos la media muestral al cuadrado sobre n menos 1. ¿Cuál va a ser el estadístico que tenemos que utilizar? Recién nosotros dijimos, la varianza es poblacional, entonces nos lleva el sombrerito. Acá la varianza es estimada. El estadístico, el n es grande. Nosotros dijimos hace un ratito, vamos a utilizar la z cuando yo sé que es normal o cuando el n es grande por aplicación del teorema central del límite. Entonces el estadístico acá también es una z, que se aproxima a una normal, pero fíjense que ahora ponemos el estadístico. Z es igual a x barra, la media muestral, menos mu, que es el parámetro, sobre sigma de estimado de x barra. Porque el segundo caso, repito, la varianza poblacional es desconocida. Por eso también se distribuye normal el estadístico, pero la desviación típica ya no es poblacional, sino que es estimada. Entonces nos queda x barra menos mu sobre sigma estimado sobre raíz de n. ¿Cómo van a ser los límites en el caso segundo? Son iguales, nada más que la desviación típica en vez de ser la poblacional es estimada. Fíjense que las fórmulas nos quedan iguales, nada más que con la desviación típica estimada. En definitiva nos queda el límite inferior, x barra menos z por sigma estimado dividido raíz de n, y el límite superior, x barra menos z de alfa sobre 2, o lo que es lo mismo más z, por sigma estimado dividido raíz de n. En este caso, la fórmula es la misma que la anterior, nada más que la desviación típica va estimada. Porque, como dijimos, el segundo caso, la varianza poblacional, es desconocida. Y por lo tanto, la tenemos que estimar con datos de la muestra. Tengan en cuenta entonces que más allá que en el primer caso la varianza poblacional es conocida, el parámetro para el cual yo realizo la estimación por intervalo, que en este caso es la media mu, no lo conozco. Voy a determinar un intervalo aleatorio que tiene una probabilidad conocida de contener el parámetro, que en este caso estamos en la estimación por intervalo para la media, el parámetro mu no se conoce.
Vamos al tercer caso, de estimación por intervalo para la media. En este caso también tienen varianza poblacional desconocida y la muestra es chica. O sea, dijimos que el n es menor o igual a 30. Cuando tenemos en los datos varianza poblacional desconocida, muestra chica, también estimamos la varianza, igual que recién, por eso lleva el sombrerito, que es el cociente entre el sumatorio con i que va de 1 a n, de xi menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. El estadístico, k de x barra mu, ¿cuál va a ser? Cuando la muestra es chica, el estadístico se distribuye t de n menos 1. Ustedes todavía no la han visto, la distribución t, pero ya la vamos a ver para que sepan las características. Entonces, en los dos primeros casos, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño, varianza poblacional desconocida, muestra grande, el estadístico es una z. En el tercer caso de estimación por intervalo para la media, la varianza poblacional es desconocida, la muestra es chica y el estadístico es una t con n-1 grados de libertad. ¿Cómo hago para determinar los límites? De la misma manera, nada más que el estadístico, fíjense que en vez de ser z se distribuye t de n-1. O sea, el límite inferior va a ser la media muestral. Presten atención que cuando calculamos el intervalo aleatorio, dijimos el valor del parámetro para el cual yo estoy efectuando la estimación por intervalo, que en este caso es la media poblacional mu, no se conoce. Entonces tengan cuidado cuando ponen el límite inferior, que ahí va x barra, porque todo esto lo trabajo con datos de la muestra. Entonces tengan cuidado que la fórmula es límite inferior, la media muestral x barra, menos la t, por sigma estimado, ya que la varianza poblacional es desconocida, sobre raíz de n. Y el límite superior igual, nada más que la t va sumada. Ahí vemos un poquito lo que es el estadístico t, que todavía no lo habían visto ustedes. Ustedes vieron en las clases anteriores que nosotros teníamos las distribuciones. La bipuntual, la binomial, la Poisson y la normal son las que vimos hasta acá. En los dos casos primeros de la estimación por intervalo para la media, nosotros vimos que el estadístico que yo aplico es una z, que ustedes ya saben cómo trabaja porque ya la vimos a la distribución normal. Saben cómo buscarla en la tabla y todo eso. Después hay lo que se llama teoría de las pequeñas muestras, que son tres distribuciones que las vamos a utilizar ahora en la estimación por intervalo. Ellas son la distribución chi cuadrado, la distribución t de Student y la distribución f de Snedeker. Esas tres distribuciones son las que vamos a agregar, que se suman a las que vimos en unidades anteriores y que se utilizan tanto en la estimación por intervalo que vemos en la unidad 7, como en la prueba de hipótesis que les dije al comienzo, la vamos a ver en la unidad 8. Entonces, este tercer caso de estimación por intervalo para la media utiliza la distribución t de Student, como acabamos de ver. Ahí vemos algunas características de la t y después cuando veamos los prácticos vamos a buscar en la tabla, que en las tablas que ustedes tienen fotocopiado o lo miran del sistema, nosotros tenemos la binomial, la Poisson, la normal y después está la distribución t de Student. Fíjense ahí, la distribución t de Student es muy sencilla de buscar en la tabla porque se asimila mucho a la normal, nada más que se usa cuando el n es menor a 30. Cuando el n se acerca a 30, la t tiende a la normal y por lo tanto los valores son similares. ¿Cómo se define una distribución t de Student? La t de Student se define como un cociente entre una z y la raíz cuadrada de una chi dividido su grado de libertad. Entonces, por eso decimos x menos mu, x barra menos mu sobre sigma, es la raíz de i sobre n. Gráficamente, fíjense que la distribución t es muy similar a la z, nada más que gráficamente es más achatada, porque al ser los n menores, hace que gráficamente la distribución quede más achatada como vemos ahí. Este es ahí. Entonces tenemos la media que vale 0, menos t1 y más t1.
¿sí? Y nosotros cuando determinemos el tercer caso de estimación por intervalo, vamos a tener un límite inferior y un límite superior. En general, para la t de student, esto se distribuye t y tenemos valores hacia la izquierda del 0, que son los valores t negativos, y hacia la derecha del 0, que son los valores de t positivos. La tabla, el tipo de variable para el caso de la t de student es una variable continua. Ustedes vimos anteriormente que la binomial y la Poisson, ¿qué tipo de variable son? A ver si recuerdan lo que vimos anteriormente, alguno me dice. ¿Se acuerdan que la binomial y Poisson son variables de tipo discreta? ¿Sí? Por eso tienen probabilidad en el punto. En cambio, la distribución normal, tanto como la distribución t, son variables de tipo continua. La tabla de la t acumula para menores igual que la normal, ¿sí? Y nosotros los valores, cuando lo veamos en la clase próxima, vamos a ver el práctico, cuando hagamos la estimación por intervalo para el tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra chica, vamos a buscar en la tabla los valores t para que ustedes sepan cómo se maneja. El recorrido, al igual que la normal, va de menos infinito a más infinito. Y yo creo que no es más necesario que les diga ninguna otra característica de la t, porque como les dije recién, cuando el valor del n, o sea, el tamaño de muestra, se aproxima a 30, la t tiende a la normal y los valores son similares. Entonces, en definitiva, para redondear este tema de estimación por intervalo para la media, nosotros tenemos tres casos. Varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. El estadístico que se usa es una Z. Segundo caso, varianza poblacional desconocida, la estimo, muestra grande, n mayor a 30. El estadístico también se distribuye Z. Y el tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra chica, el tamaño muestra n menor a 30, se distribuye t de student con n-1 grados de libertad. Entonces, ustedes cuando les pida realizar una estimación por intervalo para el promedio de alumnos de una clase, supongamos cualquier ejemplo, nosotros vamos a ver los datos. ¿Conozco la varianza poblacional? Estoy en el primer caso. No conozco y tengo n grande, es el segundo caso. No conozco y tengo un n chico, es el tercer caso. Y recuerden que el tercer caso requiere que la población se distribuya normal. En definitiva, en la estimación por intervalo para la media, como en todas las estimaciones por intervalo, nosotros partimos del nivel de confianza 1 menos alfa y decimos, es la probabilidad de x barra menos mu sobre sigma dividido ra n comprendido entre K1 y K2. Nosotros lo que tenemos que despejar en la fórmula esa es el parámetro, que como es una estimación por intervalo para la media, el parámetro es mu. Entonces, pasamos sigma sobre raíz de n multiplicando en ambos términos y restamos x barra. Entonces, K1 por sigma sobre raíz de n menos x barra es menor o igual a menos mu, menor o igual que K2 por sigma dividido raíz de n menos x barra. Entonces, acomodando los términos, decimos x barra menos K1 por sigma sobre raíz de n mayor o igual, fíjense que como el parámetro mu tenía signo negativo, multiplico todo por menos 1, por eso se cambia el sentido de la desigualdad, para dejar despejado el parámetro al centro de la igualdad. En definitiva, 1 menos alfa es la probabilidad de x barra menos K2 por sigma sobre raíz de n, menor o igual que el parámetro mu, menor o igual que x barra menos K1 por sigma sobre raíz de n, con lo cual esa fórmula, x barra menos K2 por sigma sobre raíz de n es el límite inferior y x barra menos K1 por sigma sobre raíz de n es el límite superior. Dijimos, ¿qué hacemos? Partimos del nivel de confianza 1 menos alfa, es la probabilidad de que el parámetro esté comprendido entre el límite inferior y superior, que es el intervalo aleatorio. Lo volvemos a repetir, ¿cuáles son los tres casos que tenemos en la estimación por intervalo
para la media. Varianza poblacional conocida, cualquiera sea el tamaño de muestra, el estadístico es una Z. Segundo caso, varianza poblacional desconocida, muestra grande, o sea, el tamaño de muestra mayor a 30, el estadístico también es una Z. Tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra chica, o sea, el tamaño de muestra es menor o igual a 30, se distribuye T con n-1 grados de libertad. Esos son los tres casos que tenemos entonces en la estimación por intervalo para la media. Bueno, dentro de la estimación por intervalo, lo que acabamos de ver es el intervalo de confianza para la media. El segundo caso, dentro de la media, tenemos los tres casos que acabamos de ver. También tenemos la estimación por intervalo para la varianza. Eso dijimos el parámetro, en el primer caso es la media. En el segundo caso vamos a ver ahora la estimación por intervalo para la varianza. ¿En qué consiste? Consiste en lo mismo, en obtener un intervalo aleatorio compuesto por un límite inferior y un límite superior que confiamos contiene el parámetro que queremos estimar, dado que ese intervalo, como recién dijimos, es de tipo aleatorio. Entonces, definimos el parámetro θ, que en este caso, como vamos a hablar de la estimación por intervalo para la varianza, el parámetro es sigma al cuadrado. Así como en la media el parámetro es mu y el estimador es la media muestra del X barra, el estimador de la varianza poblacional va a ser sigma estimado al cuadrado, que lo estimamos con datos de la muestra. Fijamos el nivel de confianza, que lo simbolizamos como 1 menos alfa, y que dijimos está definido en términos de probabilidad, y da origen a esos coeficientes de confianza. Y así vamos a determinar el intervalo de confianza, en este caso para la varianza poblacional. Entonces, el intervalo de confianza para la varianza, cuando la población es normal, el parámetro, dijimos recién, es sigma al cuadrado. El estimador θ estimado es sigma estimado al cuadrado. El estimador se usa el análogo, por eso para mu utilizamos X barra y para la varianza utilizamos sigma estimado al cuadrado. Y el estadístico, así como dijimos, ¿cuál es el estadístico para la estimación por intervalo para la media? Y nosotros dijimos, estamos en el primer caso, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño, el estadístico es una Z. Segundo caso, varianza poblacional desconocida, muestra grande, n mayor a 30, el estadístico es una Z. Tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra chica, el estadístico se distribuye T de student de n-1 grado de libertad. Para el caso de la varianza, el estadístico se va a distribuir chi cuadrado con n-1 grados de libertad, que también ya vamos a ver en un ratito y lo vamos a ver en los prácticos, cómo se busca en la tabla de la distribución chi cuadrada. ¿Cómo vamos a hacer para obtener los límites? Fijamos, siempre para el caso de la estimación por intervalo se parte del nivel de confianza, que es 1 menos alfa. Entonces decimos, la probabilidad de K1 menor o igual que n-1 por la varianza estimada sobre la varianza menor o igual que K2 es igual al nivel de confianza 1 menos alfa. Despejando en la fórmula, lo que tratamos de despejar es el parámetro para el cual realizo la estimación, que en este caso, como hablamos de la varianza, tenemos que despejar la sigma al cuadrado. Entonces, 1 sobre K1 mayor o igual que la varianza n-1 por la varianza estimada, mayor o igual que 1 sobre K2, y eso igual al nivel de confianza, que es 1 menos alfa. En definitiva, despejando ese sigma al cuadrado, multiplicamos por menos 1 y acomodamos la fórmula y nos queda que 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, es la probabilidad de n-1 por la varianza estimada sobre el K2, que es el coeficiente, que va a ser chi cuadrado, menor o igual que sigma al cuadrado, que es la varianza,
n menos 1 varianza estimada sobre K1. Eso igual a 1 menos alfa. Fíjense que en este caso, como estamos en la estimación por intervalo y el parámetro para el cual yo voy a realizar esa estimación es la varianza, en el centro nos queda sigma al cuadrado. En el primer caso que vimos, y como el parámetro para el cual yo realizaba la estimación es mu, al medio quedaba mu, y cada uno con su respectivo estadístico. Entonces, el límite inferior para la estimación por intervalo de la varianza es, ¿qué fórmula vamos a emplear? Así como en el otro caso dijimos, x barra más menos z por sigma o sigma estimado según el caso sobre raíz de n. Acá va a ser n menos 1 por la varianza estimada sobre la chi cuadrado. Y el límite superior n menos 1 por la varianza estimada sobre la chi cuadrado. Fíjense que para calcular los límites, insisto con lo que les dije porque por ahí se confunden, yo el valor del parámetro no lo conozco, entonces por eso yo pongo en este caso la varianza de la muestra que es estimada y en el otro caso ponía x barra que era la media muestral. Acá como la estimación por intervalo es para la varianza, yo pongo varianza poblacional estimada de la muestra. En este caso, para calcular los límites, yo voy a utilizar estadístico chi cuadrado, que ya vamos a ver las características en un segundito. Pero gráficamente la distribución queda así, que es el gráfico de una chi cuadrado. Entonces, cuando K1 y K2, que son los coeficientes, se distribuyen chi cuadrado, gráficamente queda una distribución como la que ven ahí en la figura. ¿Sí? Ahora vamos a ver la característica de la chi cuadrado, que tampoco se preocupen porque también lo vamos a ver en el práctico. A continuación de las tablas que mencionamos recién, ustedes tienen una que dice chi cuadrado, donde tenemos que ver, para buscar en la tabla, los valores de grados de libertad que tenemos y la característica que tiene la chi cuadrado es que tenemos probabilidades chiquitas o grandes y los valores se pueden encontrar en la tabla. Dentro de esas distribuciones para pequeñas muestras que yo les dije se suman a las distribuciones que vimos anteriormente, nosotros tenemos la t, que es la que acabamos de ver, la chi cuadrado y la f de Snedeker. Para la estimación por intervalo de la varianza, la distribución, el estadístico que se usa se distribuye chi cuadrado. ¿Qué características tiene esa distribución chi cuadrado? En la t nosotros dijimos es simétrica, es más achatada que la normal, es continua. Tanto la chi cuadrado como la t y la f, así como la normal, son todas distribuciones de tipo continuo, ¿sí? O sea que los valores se obtienen de una integral, que ustedes también ya lo vieron con el profesor Matías. La binomial y la Poisson son de tipo discreto, ¿sí? Entonces, la chi cuadrado, la t y la f son distribuciones de tipo continuo, donde la probabilidad está en un intervalo. Así como la t, dijimos, se define como el cociente entre una z y la raíz cuadrada de una chi, la chi cuadrado se define como una sumatoria de zetas al cuadrado. Por eso hay que dice i igual al sumatorio con i que va de 1 a n de z sub i al cuadrado, que se distribuyó z normal con media 0 y desviación típica 1. Repito entonces, la distribución chi cuadrado, que es el estadístico que voy a usar cuando hago una estimación por intervalo para la varianza, se distribuye con chi cuadrado y se define la chi cuadrado como una sumatoria de zetas o normales al cuadrado. Como dice sumatoria de zetas al cuadrado, z que es igual a xi menos x barra sobre la varianza. Simplificando, decimos la sumatoria con i que va de 1 a n de z al cuadrado se distribuye chi cuadrado. La chi cuadrado es esa especie de x que ven ustedes ahí mayúscula. Chi cuadrado de n menos 1 grados de libertad. El subíndice S es para los grados de libertad de la chi cuadrado. En cuanto a las características de la chi cuadrado, dijimos recién, también es de tipo continuo. El recorrido, así como en la t dijimos recién, va de menos infinito a infinito y en la normal también. Acá hay una sumatoria de zetas al cuadrado. El recorrido, fíjense que va de 0 a infinito. Gráficamente es asimétrica derecha.
Y también es una variable, como dijimos recién, de tipo continua. Siempre asume, tengan en cuenta esto, la distribución chi cuadrado, al ser valores al cuadrado, siempre asume valores positivos. Por eso la chi cuadrado siempre asume valores positivos, ya que se define como una sumatoria de z al cuadrado. Y gráficamente es como lo vemos ahí. Por eso dijimos, cuando determinamos los límites, ven que queda el gráfico de la chi cuadrado, donde tenemos el recorrido que va de 0 a infinito, el límite inferior y el límite superior. Eso es cuando hacemos la estimación por intervalo para la varianza. Para la media nos va a quedar gráficamente una normal o una t, de acuerdo al grado, al caso en que nos encontremos. Bueno, hasta acá entonces vimos la estimación por intervalo para la media, la estimación por intervalo para la varianza y ahora vemos la estimación por intervalo para la proporción poblacional. Cuando es la estimación por intervalo para la media, el parámetro para el cual yo realizo la estimación por intervalo es mu. Cuando es para la varianza, dijimos el parámetro es sigma al cuadrado. El estimador, perdón, para la media es x barra, para la varianza es la varianza poblacional estimada, que se calcula con datos de la muestra. Y el estadístico va a ser para la media z o t de n-1 de acuerdo al caso y para la varianza una chi cuadrado de n-1. En el caso de la P o proporción poblacional, el parámetro es la P. ¿Cómo estimo la P a partir del P estimado? P estimado es igual a X sobre N. Acuérdense que en este caso se distribuye binomial, la población está dicotomizada y por lo tanto depende del parámetro. Cuando nosotros hablamos de proporción, hablamos de una población que está dicotomizada y los individuos tienen o no una determinada característica. Por eso está dicotomizada, supongamos, entre defectuoso y no defectuoso, administrativo y no administrativo, estudiantes y no estudiantes, ocupados y desocupados. Siempre está dicotomizado en respecto a una característica. Por ejemplo, si nosotros decimos dentro de una población el 70% está ocupado, tenemos una probabilidad de 0,70 de que esté ocupado y como ustedes saben que la sumatoria de esas probabilidades tiene que dar 1, 0,30 son los desocupados. Tal que probabilidad de A más probabilidad de no A debe ser igual a 1. 0,70 más 0,30 nos hace 1, que es el total, la probabilidad total. La esperanza de P es P, y P estimado, dijimos recién, es igual a X sobre N. Por lo tanto, la desviación típica, ¿cuál va a ser? Es la raíz. ¿Se acuerdan cuando vimos el tamaño de muestra que la desviación típica es la raíz de P por 1 menos P sobre N? Ese 1 menos P, si P es 0,30, acuérdense que tenemos un 1 menos P que es 0,70. En este caso, como los valores del parámetro no se conocen, nosotros tenemos P estimado. Y el estadístico, para el caso de la P, nosotros vamos a trabajar solo con muestras grandes y por lo tanto se distribuye Z, que es igual al cociente entre P estimado menos P sobre la raíz de P estimado 1 menos P estimado sobre N, siendo el denominador sigma de P estimado. Fíjense que cuando veíamos la media decíamos sigma de X barra y acá es sigma de P estimado. Por eso es la raíz de P estimado 1 menos P estimado sobre N. Entonces, repasando un poquito, yo sé que es pesado esto, pero cuando lo vean en el práctico van a ver que no es tan complicado. En teoría, por ahí se les confunde un poco, pero en el práctico va a ser más sencillo. Para la media, el estadístico se distribuye Z o T de n-1 de acuerdo al caso. Para la varianza se distribuye chi cuadrado de n-1 y para el P vamos a trabajar con muestras grandes, por lo tanto se distribuye normal. ¿Cómo hacemos para calcular los límites para la proporción poblacional?
vamos a tener un límite inferior que va a ser P estimado menos Z por la raíz de P estimado 1 menos P estimado sobre N. Supongamos que nos pide realizar una estimación por intervalo para la proporción de artículos defectuosos, siendo que los artículos defectuosos son el 0,30. Entonces vamos a poner 0,30 menos el valor de Z que lo obtengo de la tabla por la raíz de 0,30 por 0,70 sobre el tamaño de muestra, supongamos 80 porque trabajamos con muestras grandes. Y así yo voy a determinar el límite inferior y superior para la proporción poblacional, que en este caso es el parámetro que no se conoce y para el cual yo realizo la estimación por intervalo. Tengan en cuenta, en el caso de la P, y es muy importante que lo recuerden, cuando nosotros determinamos el intervalo para la proporción, los valores, como hablamos de proporción, siempre van a ir entre 0 y 1. Entonces, el límite inferior, supongamos que les da 0,20 y 0,40 el límite superior. Si ustedes tienen el límite inferior que da menos 3, es porque algún error en la fórmula hay, porque siempre la proporción va entre 0 y 1. Así que es importante que por el caso también, ya lo vamos a ver en los prácticos en próximas clases, cuando calculamos la estimación por intervalo para la P, lo hacemos con un intervalo que va entre 0 y 1. Yo les dije al comienzo, vamos a ver la estimación por intervalo, que consiste en definir un intervalo aleatorio compuesto por un límite inferior y superior que tiene una probabilidad conocida de contener al parámetro. Ya vimos para la media, para la varianza y la proporción poblacional. Hay dos casos más de estimación por intervalo que yo les dije, trabajamos con dos muestras, que son la estimación por intervalo para el cociente de varianza o la igualdad de varianza y la estimación por intervalo para la diferencia de medias poblacionales. En el caso del intervalo de confianza para el cociente de varianza, o según la bibliografía lo pueden ver para la igualdad de varianzas, así como en los parámetros, para la media es mu, para la varianza es sigma al cuadrado, para la proporción es p. En este caso el parámetro, dijimos, trabajamos con dos poblaciones, por lo tanto va a ser varianza 1 y varianza 2. ¿Cómo estimo esas varianzas? A través de dos varianzas muestrales. Entonces el estimador va a ser varianza poblacional estimada 1 y varianza poblacional estimada 2. ¿Qué estadístico vamos a usar en este caso? Así como dijimos, para la media, el estadístico que uso es una z o una t de n-1. Para la varianza es una chi cuadrado de n-1. Para la proporción, la distribución es z, porque trabajamos con n grande. Para el cociente de varianza voy a trabajar con la tercera de esas distribuciones que les comenté hace un ratito, que es la f de Snedeker, que ya vamos a ver en un ratito las características de la f, y con eso vamos a cerrar todas las distribuciones que van a ver en esta materia. Entonces, se distribuye f, trabajamos con dos muestras. En el caso del cociente de varianzas, nosotros vamos a trabajar con una muestra n1 y otra muestra n2. Por eso dice ahí abajo, f de n1 menos 1, n2 menos 1, que es el cociente entre las dos varianzas. Siempre partimos de la fórmula que vimos anteriormente, partimos del 1 menos alfa, y acá el parámetro va a ser varianza poblacional estimada 2 sobre varianza poblacional estimada 1. Y tenemos los valores de f, que eso tampoco se preocupen porque lo vamos a ver en el práctico, se obtienen de la tabla de una f de Snedeker, que también la tienen ustedes en esas que tenemos publicadas en materiales. Entonces, despejando el 1 menos alfa, en este caso el parámetro es varianza poblacional estimada 2 sobre la 1, nos va a quedar una f de n1 menos 1, n2 menos 1 de alfa sobre 2, por la varianza poblacional estimada 2 sobre la 1, menor o igual a la varianza 2 sobre la 1, que es el parámetro para el cual yo realizo la estimación por intervalo, menor o igual que la f de n1 menos 1, no, n2 menos 1, varianza poblacional estimada 2 sobre la 1. Con lo cual, a la izquierda tenemos el límite inferior, menor o igual al cociente de varianza, menor o igual al límite superior.
eso igual a 1 menos alfa, que es el nivel de confianza que dijimos que lo fija el investigador. En este caso, la f es un cociente de 2chi cuadrado, por lo tanto lo ven ahí en el gráfico, también es asimétrica derecha, el recorrido va de 0 a infinito. Fíjense que ahí gráficamente al centro tenemos 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, y por exceso y por defecto tenemos alfa sobre 2, que son probabilidades por debajo de la curva, lo que está ahí rayadito en azul. Y acá tenemos lo que nosotros hacemos en el cociente de varianza, vamos a determinar el límite inferior y el límite superior. ¿Qué tenemos que ver en el caso del cociente de varianza? Porque en el caso de estos ejercicios, también vamos a ver ejemplos en el práctico, a ustedes les va a preguntar, dadas dos muestras, N1 tanto, N2 tanto, con los siguientes datos, y les va a dar los datos para ambas muestras, porque este, como les dije recién, es uno de los casos en que se trabaja con dos muestras, ya que el parámetro es un cociente o una igualdad de varianzas. Por lo tanto, trabajamos con dos muestras para inferir el valor del parámetro. Nosotros entonces, una vez que determinamos el límite inferior y superior, donde el estadístico es una f, que ya vamos a ver en los prácticos cómo se busca, nosotros tenemos que ver si ese intervalo contiene al 1. Ven que acá dice, tenemos que ver si el intervalo contiene al 1. Nosotros determinamos el intervalo aleatorio, compuesto por un límite inferior y superior, y tenemos que ver si ese intervalo contiene el 1. Si el intervalo contiene el 1, se considera que las varianzas poblacionales son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué realizamos en la estimación por intervalo para la igualdad de varianza o cociente de varianza? Determinamos ese intervalo aleatorio, que después vamos a ver en el práctico cómo lo determinamos con la fórmula que acabamos de ver, y una vez que lo determinamos, vemos si contiene el 1. Si contiene el 1, decimos, en conclusión, las varianzas poblacionales son iguales, o bien no hay diferencia significativa entre las varianzas poblacionales que, como les dije al comienzo, no conocemos. Nosotros lo que vamos a determinar es un intervalo que suponemos contiene el parámetro que queremos estimar, que en este caso es un cociente de varianzas. ¿Cómo hacemos para recordarnos que por qué contiene el 1? Supongamos que las varianzas poblacionales que no conocemos son iguales. Entonces, la varianza de la población 1 vale 8 y la varianza de la población 2 también vale 8. 8 dividido 8 es 1. Por eso, en el caso de estimación por intervalo para el cociente o igualdad de varianzas, lo que tenemos que ver es que ese intervalo aleatorio que determinamos por la fórmula contiene al 1. Si contiene al 1, decimos las varianzas poblacionales son iguales, o bien no hay diferencia significativa entre las varianzas poblacionales. El estadístico, como les acabo de decir, que vamos a utilizar para el cociente de varianza o la igualdad de varianzas es la distribución F de Snedeker. Nosotros vimos hasta acá, la chi cuadrado es el estadístico que nosotros usamos para la estimación por intervalo de la varianza. Después vimos la distribución T de Student, que es el estadístico que yo uso en el tercer caso de estimación por intervalo para la media, o sea, cuando la varianza poblacional es desconocida y la muestra es menor a 30 o muestra chica. Cuando yo lo que tengo que hacer es una estimación por intervalo para el cociente de varianza, lo que voy a utilizar es una F de Snedeker. La F de Snedeker, entonces, es el cociente o la razón entre 2chi cuadrado con m grados de libertad en el numerador y n grados de libertad en el denominador. O sea, nosotros dijimos, ¿cómo se define la chi cuadrado? La chi cuadrado se define como un cociente entre una sumatoria de zetas al cuadrado. La f se define como un cociente entre 2chi cuadrado con m grados de libertad en el numerador y n en el denominador. Si ustedes se fijan en la tabla de la distribución f, ustedes van a ver que en la tabla de la distribución f, ustedes tienen
M y N grados de libertad, que también ya en los prácticos vamos a ver cómo se busca en la tabla. O sea, cuando estamos en el cociente de varianzas, nosotros vamos a utilizar la tabla de la distribución F de Snellicord para encontrar el valor del estadístico. Y así yo determino los límites y veo si contiene o no el 1 para ver si hay diferencias significativas entre las varianzas. ¿Cómo van con esto? ¿Les resulta muy pesado todo esto para verlo? Por ahí con los prácticos es un poco más fácil. Sí, seguro, seguro. Nada más que no sabíamos si darle con el práctico mezclado, pero preferimos darle el teórico y después vayan al práctico para que no les resulte tan pesado. Entonces los prácticos los vamos a ver más detenidamente porque incluso se van a dar cuenta. Lo que sí es importante que ustedes acá puedan diferenciar bien en qué caso estamos. Y después, bueno, aplicar las fórmulas que obviamente que las tienen que saber, pero lo importante es que no confundan, porque lo que suele suceder en estos exámenes es que por ahí confunden. Presten atención a los que les pide el ejercicio. Nos dice, realizar una estimación por intervalo o realizar el intervalo de confianza para el promedio. Entonces yo lo primero que me pregunto en estos casos es, ¿cuál es el parámetro? La media poblacional. Realizar la estimación por intervalo para la proporción, entonces estoy en la P. Realizar para la varianza. Primero lo que me fijo, ¿qué pide el ejercicio? Una estimación por intervalo y después seguidamente veo cuál es el parámetro para el cual yo voy a realizar esa estimación. Y ahora espérenme un segundito que ya les voy a compartir una más. No sé si quieren preguntar algo. Ahí la ven ustedes la presentación. Yo, profe, todavía. Entonces la estoy presentando mal. Espérenme un segundito que ya la comparto.
¿Ahí la ven? Sí, profe. Bien. Bueno, el último caso que nos falta, así como recién vimos nosotros la estimación por intervalo por el cociente de varianza que dijimos trabajamos con 2 muestras y 2 poblaciones, es la estimación por intervalo para la diferencia de medias, ¿sí? O sea que en este caso el parámetro para el cual yo voy a hacer la estimación es mu1 menos mu2, que es la diferencia de medias poblacionales. En el de recién veíamos que era el cociente de varianza, por eso decíamos varianza poblacional 1 sobre varianza poblacional 2. En este caso va a ser mu1 menos mu2, que es la diferencia de medias poblacionales, el parámetro para el cual yo voy a hacer la estimación por intervalo. En este caso, los casos son los mismos que teníamos para el caso de la estimación por intervalo para la media. Porque es lo mismo, pero en vez de trabajar con una media, trabajamos con 2. Entonces estamos, primer caso, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. Segundo caso, varianza poblacional desconocida, muestra grande, o sea, el n mayor a 30. Y el tercer caso, que es varianza poblacional desconocida, muestra pequeña, o sea, un n menor a 30. ¿Qué estadístico vamos a usar en estos casos? El estadístico es el mismo que para la media, nada más que, insisto, acá trabajamos con 2 muestras. O sea que es, para el primer caso, el estadístico es una Z, para el segundo caso, el estadístico es una Z, y para el tercer caso, es una T, que como vimos recién las características de la T, se distribuye N1 menos 1, N2 menos 1, en este caso porque son 2 muestras. Por lo tanto, en vez de ser una T de N-1, como vimos en el caso de estimación por intervalo para la media, va a ser una T de N1 más N2 menos 2 grados de libertad. En ese caso, para el tercer caso, vamos a utilizar entonces la T. Entonces, repetimos, cuando hablamos de una estimación por intervalo para la diferencia de medias, tenemos los 3 mismos casos que para la media, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño, el estadístico que utilizo es una Z. Segundo caso, varianza poblacional desconocida, muestra grande, el mayor a 30, el estadístico también es una Z. Y el tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra pequeña, el estadístico es una T, en este caso N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces, en el primer caso, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño, fíjense que acá los límites, ¿qué va a ser igual? Siempre, insisto en esto, cuando hacemos la estimación por intervalo, el valor del parámetro no se conoce y por lo tanto el límite, ¿qué va a ser? La media de la primera muestra menos la media de la segunda muestra, x barra 1 menos x barra 2, más menos para el límite inferior, más para el límite superior. El estadístico que dijimos para el primer caso es una Z, por la raíz de, como el primer caso dijimos la varianza es conocida, es varianza 1 sobre N1 más varianza 2 sobre N2. Estamos entonces ahí en el primer caso, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. En el segundo caso de la estimación por intervalo es varianza poblacional desconocida, muestra grande, o sea, estamos trabajando con un n mayor a 30. El estadístico, dijimos, también es una Z, la diferencia con la estimación por intervalo para la media es que utilizamos 2 muestras. Entonces, ¿cómo calculamos los límites? Otra vez, x barra 1 menos x barra 2, ¿se acuerdan que cuando trabajamos con la media decimos la media muestral x barra? Acá como trabajamos con 2 muestras, x barra 1 menos x barra 2, más menos z por la raíz, y fíjense que la fórmula es la misma, nada más que como la varianza es desconocida, acá hay que estimarla con datos de la muestra. Por eso decimos, varianza poblacional estimada 1 sobre N1, más varianza poblacional estimada 2 sobre el tamaño de muestra 2.
Y así calculamos los límites cuando la varianza poblacional es desconocida y la muestra es grande. Y acá tenemos el tercer caso, que es el intervalo de confianza para la diferencia de media poblacional, que es varianza poblacional desconocida pero iguales. Fíjense que acá las varianzas poblacionales no se conocen, pero deben ser iguales. Ese es un concepto que nosotros, si no sabemos si las varianzas poblacionales son iguales, tenemos que hacer antes una estimación por intervalo para el cociente de varianza, como acabamos de ver, y ver si ese intervalo contiene el 1, decimos que las varianzas son iguales. Si el intervalo no contiene el 1, las varianzas no son iguales y por lo tanto este tercer caso de estimación por intervalo para la diferencia de media no se puede resolver. Entonces, el tercer caso de intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales es varianza poblacional desconocidas pero iguales y la muestra es pequeña, o sea que el n es menor a 30. El estadístico se va a distribuir T, como vemos ahí, N1 más N2 menos 2. ¿Sí? Esa es la distribución del estadístico para este caso. Y dijimos, ¿cómo se distribuye la T? Como un cociente entre la normal Z y una chi cuadrado. Entonces, el estadístico va a ser T de N1 más N2 menos 2, y ahí vemos que es el cociente entre una Z y la raíz cuadrada de una chi dividido sus grados de libertad. Bueno, eso es toda la deducción de la fórmula, que ustedes la tienen en el apunte. Y en definitiva los límites, para obtener los límites cuando es una estimación por intervalo para la diferencia de medias, y estamos en el tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra chica, ¿a qué va a ser igual? A x barra 1 menos x barra 2, menos la t de n1 más n2 menos 2, por la raíz, y acá tienen la fórmula más larga de todas las fórmulas que tienen para esta estimación por intervalo. ¿A qué va a ser igual? La raíz de tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2, por eso dice n1 más n2, sobre tamaño de muestra 1 por el tamaño de muestra 2, n1 por n2 en el denominador, por n1 menos 1, que es tamaño de muestra 1 menos 1, por la varianza estimada 1, ya que en este caso dijimos las varianzas poblacionales son desconocidas, más el producto entre el tamaño de muestra 2 menos 1 por la varianza estimada 2 sobre un tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2 menos 2. Y así determinamos los límites cuando es la diferencia de medias poblacionales, varianza poblacional desconocida y la muestra es chica. ¿Qué tenemos que hacer para el caso de la diferencia? No vamos a ver ejemplo para no hacer la clase tan pesada, total la clase que viene la vamos a ver con los números. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando nosotros estamos en una estimación por intervalo para la diferencia de medias? En cualquier caso que nos encontremos, nosotros vamos a determinar el intervalo aleatorio y vamos a ver, así como recién dijimos, para ver si hay igualdad entre varianzas, vemos si el intervalo que yo determine mediante la estimación por intervalo contiene el 1. Decimos, si contiene el 1, no hay diferencia significativa entre las varianzas poblacionales. En el caso de la diferencia de medias, nosotros vamos a ver en qué caso estamos, el 1, el 2 o el 3, de acuerdo a las características. Y una vez que determinamos ese intervalo aleatorio, vamos a ver si ese intervalo contiene al 0. ¿Por qué vemos si contiene el 0? Porque nosotros tenemos media 1, 8, o 10, menos media 2, 10, 10 menos 10 es 0. Por lo tanto, la diferencia de medias tenemos que ver si contiene el 0. Si ese intervalo contiene el 0, decimos que no hay diferencias significativas entre las medias poblacionales que yo no conozco. Si no lo contiene, decimos que hay diferencia entre las medias. Entonces, determino el intervalo aleatorio, supongamos que el intervalo aleatorio menos 2,5, menos 4,5, como el intervalo no contiene el 0, hay diferencia significativa entre las medias poblacionales.
Cuando el intervalo no contiene el cero, decimos que no hay diferencias significativas entre las medias de la población. Bueno, hasta acá entonces es lo que hace a estimación por intervalo. Está bien que les resulte un poco pesado porque en realidad son bastantes temas, pero van a ver que cuando vean el tema en el práctico no es complicado. Les quería hacer un resumen de todo lo que hemos visto hoy, sumándole que vimos las 3 nuevas distribuciones, que son la chi, la t y la f. La chi cuadrado lo utilizamos cuando hacemos estimación por intervalo de la varianza. La t de student cuando hacemos estimación por intervalo para la media. Tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra chica, o bien para la diferencia de media, que también es el tercer caso, varianza poblacional desconocida, muestra chica. Y la F lo utilizamos como es el estadístico que se utiliza para la estimación por intervalo para el cociente de varianzas. Esos son todos los casos de estimación por intervalo que vimos hoy. La estimación por intervalo para la media, para la varianza, para la igualdad de varianza y para la diferencia de media, esos dos referidos a 2 muestras y 2 poblaciones, y el intervalo de confianza para la proporción poblacional. Esos son todos los casos de estimación por intervalo que ustedes tienen y que vamos a ver en la clase próxima en el práctico. ¿Sí? Ahí tenemos los 5 casos, los 3 primeros referidos que trabajan con una muestra y los 2 últimos que trabajan con 2 muestras. ¿Sí? Vieron que, en definitiva, lo que hacemos en cada uno de estos casos, independientemente del caso que se trate, nosotros determinamos un intervalo aleatorio constituido por un límite inferior y un límite superior, que tiene una probabilidad conocida, que es el nivel de confianza 1 menos alfa, de contener al parámetro que no se conoce. ¿Sí? Eso es el procedimiento de estimación por intervalo que vamos a ver en el práctico de la clase próxima. ¿Sí? No sé si quieren preguntar algo. Yo voy a detener la grabación aquí para que se guarde.